Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. El agotamiento pesa, las preocupaciones nublan la mente y el corazón carga con un dolor que parece no tener fin. Pero, ¿y si existiera algo lo suficientemente poderoso como para traer esperanza y renovación, incluso en los momentos más oscuros? Dentro de palabras escritas hace siglos, se esconde una promesa que ha transformado innumerables vidas. El Salmo 30 es más que poesía, es un testimonio de restauración, un canto de victoria sobre la desesperación. ¿Qué secreto encierra? ¿Y cómo puede cambiar tu vida hoy? Acompáñanos mientras descubrimos su significado más profundo. Esperanza en tiempos difíciles. La vida nos pone frente a momentos en los que todo parece derrumbarse. El cansancio se apodera, los miedos crecen y el corazón se llena de cargas que parecen imposibles de soportar. Tal vez has experimentado momentos así, cuando cada puerta parecía cerrada y no había salida. Pero, ¿y si existiera una fuente de fortaleza capaz de sostenerte en las noches más oscuras? ¿Y si la esperanza no estuviera perdida, sino esperando ser redescubierta? El Salmo 30 lleva un mensaje que ha dado consuelo a generaciones. No es solo un texto antiguo, sino una declaración de fe que nos recuerda que ningún sufrimiento es eterno. La noche puede traer llanto, pero la alegría llega con la mañana. Estas palabras no son solo expresiones poéticas, encierran una verdad poderosa para quienes se sienten abrumados por los desafíos de la vida. El rey David, autor de este salmo, no lo escribió desde la comodidad o la tranquilidad. Conoció el sufrimiento, la pérdida y la incertidumbre. Enfrentó enemigos, traiciones y momentos en los que dudó de su propia supervivencia. Sin embargo, a pesar de todo, encontró su fortaleza en Dios. Comprendió que incluso el dolor más profundo es temporal y que la restauración siempre es posible para quienes confían en el Señor. Esta verdad no pertenece solo al pasado, sigue manifestándose hoy. Muchas personas que han atravesado dificultades inimaginables han encontrado en la fe la fuerza para seguir adelante. En 2005, cuando el huracán Katrina devastó partes de Estados Unidos, dejando a miles sin hogar ni pertenencias, los sobrevivientes se reunieron en oración. Aunque lo habían perdido todo, se aferraron a la esperanza. Años después, muchos de ellos testificaron que la fe fue la fuerza que los sostuvo y les permitió reconstruir no solo sus hogares, sino sus vidas. La fe es el cimiento que sostiene a quienes sienten que ya no les queda nada. Es el hilo invisible que une los corazones cansados a una esperanza inquebrantable. No importa cuán grandes parezcan las dificultades, el Salmo 30 nos recuerda algo fundamental. Ningún dolor es permanente y ninguna prueba está fuera del poder redentor de Dios. Incluso cuando todo parece perdido, sigue existiendo una promesa de renovación. Si estás atravesando una temporada difícil, no pierdas el ánimo. La noche puede parecer interminable, pero la mañana está por llegar. La carga que llevas hoy no define el final de tu historia. Al igual que David y tantos sobrevivientes de tragedias, tú también puedes levantarte de nuevo. Hay esperanza para quienes confían y hay restauración para quienes creen. La pregunta es, ¿te aferrarás lo suficiente para ver el amanecer? El poder de la fe. La esperanza nos da la fuerza para soportar tiempos difíciles, pero ¿qué nos sostiene cuando todo parece perdido? La respuesta es la fe. Ha sido la fe la que ha llevado a las personas a través de los momentos más oscuros de la historia, dándoles el valor para seguir adelante cuando todo parecía desesperanzador. El Salmo 30 es más que un mensaje de aliento. Es un llamado a confiar en el poder infalible de Dios. David, su autor, comprendía esto profundamente. No escribió estas palabras desde la comodidad, sino después de atravesar duras pruebas. Enfrentó traiciones, persecuciones y pérdidas, pero aún así proclamó que la alegría vendría con la mañana. Su fe no se basaba en sus circunstancias, sino en la certeza inquebrantable de que Dios restauraría lo que estaba roto. Este principio ha sido cierto a lo largo de la historia. Cuando todo se derrumba, la fe sigue siendo el fundamento que mantiene a las personas en pie. En momentos de crisis, guerra y desesperación, ha sido la fe la que ha dado a muchos la fortaleza para resistir. En 1963, Martin Luther King Jr. habló de la fe como la fuerza capaz de transformar la injusticia
en un futuro de esperanza. Creía que, incluso ante la opresión, la fe tenía el poder de cambiar vidas y reescribir la historia. Esta verdad también se aplica a nivel personal. La ciencia misma ha estudiado los efectos de la fe y ha encontrado resultados asombrosos. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association en 2014 reveló que las personas que practican la oración o la espiritualidad activamente experimentan niveles más bajos de estrés y una mayor resiliencia emocional. La fe no solo fortalece el alma, sino que también ayuda al cuerpo a soportar el sufrimiento. Esto explica por qué, en tiempos de desastre, las personas recurren a la fe como refugio. Después del huracán Katrina, los sobrevivientes que lo habían perdido todo seguían reuniéndose para orar. No tenían hogares, ni pertenencias, y algunos ni siquiera tenían familia, pero tenían fe. Y esa fe les dio el valor para reconstruir. Sus circunstancias no cambiaron de la noche a la mañana, pero su confianza en Dios los sostuvo en medio de la devastación. El poder de la fe no está reservado solo para personajes históricos o situaciones extremas. Está disponible para todos, incluso para ti. Tal vez sientes que tu fe es pequeña, que las dificultades de la vida han debilitado tu confianza. Pero la fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que estar presente. Es el acto de creer incluso cuando no ves el camino claro. La esperanza nos recuerda que la alegría regresará. La fe nos da la fuerza para esperar. No son solo reacciones ante buenos momentos, sino decisiones poderosas que transforman nuestra perspectiva, fortalecen nuestro corazón y abren la puerta a la restauración de Dios. El Salmo 30 es un testimonio de esta verdad. David no lo escribió desde la comodidad, sino después de haber sufrido traición, pérdida y peligro. Sin embargo, en lugar de enfocarse en su dolor, decidió alabar a Dios. Declaró que aunque el llanto dure una noche, la alegría llega con la mañana. No era un optimismo ciego, sino un acto de fe, una decisión de confiar en que Dios seguía obrando, incluso en sus momentos más oscuros. La gratitud no significa negar las dificultades, sino reconocer la presencia de Dios incluso en medio de ellas. Los estudios han confirmado su poder transformador. En 1928, el psicólogo Emmons realizó una investigación que demostró que las personas que escribían 3 cosas por las que estaban agradecidas cada día experimentaban menos estrés, mejor estado de ánimo y mayor resiliencia emocional. Esto concuerda perfectamente con lo que la Escritura siempre ha enseñado. La gratitud cambia nuestro enfoque de lo que falta a lo que Dios ya ha hecho. La alabanza va aún más lejos. Es una expresión de fe que proclama la grandeza de Dios sin importar nuestras circunstancias. La Biblia está llena de ejemplos donde la alabanza llevó a grandes milagros. Uno de los más impactantes es el de Pablo y Silas en el libro de Hechos. Tras ser encarcelados injustamente, no se hundieron en la desesperación. En lugar de eso, oraron y cantaron alabanzas a Dios. A medianoche, un terremoto sacudió la prisión, rompiendo sus cadenas y abriendo las puertas. Su alabanza desató un milagro. Este mismo principio sigue vigente hoy. La adoración no es solo una respuesta emocional, sino una batalla espiritual. Cuando la vida se vuelve abrumadora, elegir alabar a Dios es un acto de desafío contra el miedo, la desesperanza y la duda. Nos recuerda que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Incluso la ciencia moderna lo respalda. Investigaciones de la Universidad de Duke han demostrado que la música de adoración estimula áreas del cerebro relacionadas con la resiliencia emocional y el bienestar. Aquellos que practican la adoración con regularidad reportan menores niveles de ansiedad y una mayor paz interior. Si la fe nos sostiene, la gratitud y la alabanza alimentan esa fe. Nos recuerdan la fidelidad de Dios en el pasado y preparan nuestro corazón para recibir su restauración. No importa cuán difícil sea la temporada que enfrentas, siempre hay algo por lo que agradecer y siempre hay una razón para alabar. La pregunta es, ¿elegirás alabarle incluso antes de que pase la tormenta? Restauración a través de Dios. Convertir el dolor en renovación. La gratitud y la alabanza fortalecen nuestra fe. Pero ¿qué sucede cuando el peso del sufrimiento parece insoportable? Cuando la pérdida, el fracaso o la desesperanza parecen definitivos, la respuesta está en el poder restaurador de Dios. Él no solo nos consuela en nuestro dolor, sino que lo transforma en algo nuevo, algo mayor.
El Salmo 30 lleva este mensaje de renovación. David, su autor, sabía lo que era enfrentar la pérdida. Había experimentado traiciones, exilio y las consecuencias de sus propios errores. Sin embargo, en medio de sus pruebas, no perdió la fe. En lugar de rendirse, proclamó: Tú convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Esta es la esencia de la restauración de Dios. Él no solo sana heridas, sino que trae nueva vida. La restauración es un tema central en la Biblia. Uno de los ejemplos más impactantes es la historia de Job. Perdió todo: su familia, su riqueza y su salud. A pesar de su sufrimiento, permaneció fiel. Al final, Dios no solo lo restauró, sino que le dio el doble de lo que había perdido. Así es la restauración divina. Lo que parece destruido no solo se repara, sino que se convierte en algo aún mayor. Este principio no es solo una enseñanza del pasado, sino una realidad actual. En 1995, un hombre llamado John Smith sufrió un grave accidente de tráfico. Los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar, pero él se negó a aceptar la derrota. Con fe y determinación, avanzó paso a paso hasta que no solo recuperó la movilidad, sino que se convirtió en un orador motivacional, ayudando a otros a superar sus propias luchas. Su historia refleja la promesa del Salmo 30. Ningún sufrimiento es permanente cuando se pone en manos de Dios. Pero la restauración no es solo física, también es del corazón, la mente y el espíritu. A veces las heridas más difíciles de sanar no son externas, sino internas. Sueños perdidos, relaciones rotas, confianza destruida. Muchas personas pasan por temporadas en las que sienten que han perdido su propósito. Sin embargo, Dios es especialista en traer propósito del dolor. Moisés es un ejemplo perfecto. Pasó años en el exilio, creyendo que su misión había terminado. Sin embargo, en su momento más débil, Dios lo llamó a ser un líder, demostrando que el fracaso no descalifica a nadie de la restauración. Lo mismo es cierto para cualquiera que sienta que sus errores o dificultades los han hecho inútiles. Con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué necesita ser restaurado en tu vida? Tal vez sea una relación, una oportunidad perdida o la fe que una vez tuviste. No importa que haya sido roto, Dios tiene el poder de reconstruirlo. Así como la gratitud cambia nuestro enfoque y la alabanza invita a su presencia, la restauración requiere confianza. Significa creer que, aunque no veas el camino ahora, Dios ya está obrando en los detalles. El Salmo 30 nos recuerda que nuestra historia no termina en el sufrimiento. El lamento se convierte en danza, la desesperación en esperanza. La pregunta es: ¿permitirás que Dios restaure lo que creíste perdido? El papel de la oración, un camino hacia la fortaleza y la renovación. Si Dios tiene el poder de restaurar lo que está roto, ¿cómo podemos recibir esa restauración? La respuesta está en la oración. Así como la gratitud cambia nuestra perspectiva y la alabanza invita a la presencia de Dios, la oración es el puente que nos conecta con su poder sanador. A través de la oración, entregamos nuestras cargas, buscamos su dirección y le permitimos transformar nuestro corazón. El Salmo 30 no es solo un canto de alabanza, también es un clamor del alma que se acerca a Dios. David, su autor, comprendía el poder de la oración. No se limitó a declarar que la alegría llegaría. Buscó activamente al Señor en medio de su dolor. Su vida estuvo llena de pruebas, pero cada vez que enfrentó dificultades, recurrió a Dios en oración. En esos momentos de entrega, encontró la fortaleza para seguir adelante. La oración no es un ritual mecánico, ni una simple tradición. Es una conexión personal con Dios. Es el acto de abrir nuestro corazón, dejar nuestras preocupaciones y confiar en que Él nos escucha. Muchas personas luchan con la oración porque creen que necesitan las palabras correctas o una fe perfecta, pero la Biblia nos muestra que Dios responde a la sinceridad, no a la perfección. A pesar de sus fallos, el rey David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue honesto en sus oraciones. El poder de la oración no es solo una verdad espiritual, también está respaldado por la ciencia. Un estudio publicado en el Journal of Behavioral Medicine encontró que las personas que oran con regularidad experimentan niveles más bajos de ansiedad y una mayor estabilidad emocional. Se ha demostrado que la oración reduce el estrés,
promueve la paz interior e incluso contribuye a la sanación física. Esto concuerda con lo que la fe ha enseñado durante siglos. La oración no es solo una práctica religiosa, sino una fuente de fortaleza que nos sostiene en las dificultades de la vida. La historia está llena de momentos en los que la oración fue el ancla de quienes enfrentaban desafíos imposibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados escribieron cartas describiendo cómo la oración los mantuvo firmes en medio del caos. Incluso en situaciones de peligro extremo, su conexión con Dios les dio el valor para seguir adelante. Lo mismo ocurre hoy. En hospitales, zonas de desastre y momentos de crisis personal, quienes recurren a la oración a menudo encuentran una paz que desafía las circunstancias. La oración no trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de alinear nuestro corazón con su propósito. Nos recuerda que no estamos solos y que no tenemos que cargar nuestras preocupaciones por nuestra cuenta. A veces la restauración comienza en el momento en que elegimos orar, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Entonces, ¿qué necesitas poner hoy delante de Dios? ¿Qué miedos, preocupaciones o partes rotas de tu vida necesitas entregar en oración? Así como la restauración requiere confianza, también requiere disposición para buscar a Dios. El Salmo 30 nos enseña que ningún dolor es permanente, ningún sufrimiento es definitivo y ninguna oración pasa desapercibida. La pregunta es, ¿darás ese paso e invitarás a Dios a intervenir en tu situación? Si deseas continuar con más contenido o hacer ajustes en el estilo, estaré encantado de ayudarte. Si Dios tiene el poder de restaurar lo que está roto, ¿cómo podemos recibir esa restauración? La respuesta está en la oración. Así como la gratitud cambia nuestra perspectiva y la alabanza invita a la presencia de Dios, la oración es el puente que nos conecta con su poder sanador. A través de la oración entregamos nuestras cargas, buscamos su dirección y le permitimos transformar nuestro corazón. El Salmo 30 no es solo un canto de alabanza, también es un clamor del alma que se acerca a Dios. David, su autor, comprendía el poder de la oración. No se limitó a declarar que la alegría llegaría, buscó activamente al Señor en medio de su dolor. Su vida estuvo llena de pruebas, pero cada vez que enfrentó dificultades, recurrió a Dios en oración. En esos momentos de entrega, encontró la fortaleza para seguir adelante. La oración no es un ritual mecánico ni una simple tradición. Es una conexión personal con Dios. Es el acto de abrir nuestro corazón, dejar nuestras preocupaciones y confiar en que Él nos escucha. Muchas personas luchan con la oración porque creen que necesitan las palabras correctas o una fe perfecta. Pero la Biblia nos muestra que Dios responde a la sinceridad, no a la perfección. A pesar de sus fallos, el rey David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque fue honesto en sus oraciones. El poder de la oración no es solo una verdad espiritual, también está respaldado por la ciencia. Un estudio publicado en el Journal of Behavioral Medicine encontró que las personas que oran con regularidad experimentan niveles más bajos de ansiedad y una mayor estabilidad emocional. Se ha demostrado que la oración reduce el estrés, promueve la paz interior e incluso contribuye a la sanación física. Esto concuerda con lo que la fe ha enseñado durante siglos. La oración no es solo una práctica religiosa, sino una fuente de fortaleza que nos sostiene en las dificultades de la vida. La historia está llena de momentos en los que la oración fue el ancla de quienes enfrentaban desafíos imposibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados escribieron cartas describiendo cómo la oración los mantuvo firmes en medio del caos. Incluso en situaciones de peligro extremo, su conexión con Dios les dio el valor para seguir adelante. Lo mismo ocurre hoy. En hospitales, zonas de desastre y momentos de crisis personal, quienes recurren a la oración a menudo encuentran una paz que desafía las circunstancias. La oración no trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de alinear nuestro corazón con su propósito. Nos recuerda que no estamos solos y que no tenemos que cargar nuestras preocupaciones por nuestra cuenta. A veces, la restauración comienza en el momento en que elegimos orar, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Entonces, ¿qué necesitas poner hoy delante de Dios? ¿Qué miedos, preocupaciones o partes rotas de tu vida necesitas entregar en oración? Así como la restauración requiere confianza, también requiere disposición para buscar a Dios. El Salmo 30 nos enseña que ningún dolor es permanente,
Ningún sufrimiento es definitivo y ninguna oración pasa desapercibida. La pregunta es, ¿darás ese paso e invitarás a Dios a intervenir en tu situación? Un llamado a confiar en el plan de Dios, el camino hacia la verdadera restauración. La oración nos conecta con Dios, ofreciéndonos fortaleza y paz en medio de las luchas. Pero después de orar, ¿qué sigue? El último paso para recibir la restauración de Dios es la confianza. La fe no es solo pedir, sino creer que Dios está obrando, incluso cuando aún no vemos los resultados. El Salmo 30 no es solo un clamor de ayuda o un canto de alabanza, también es una declaración de confianza. David no solo pidió a Dios que lo librara, sino que creyó que la restauración llegaría. Proclamó, Tú convertiste mi lamento en danza, porque sabía que la fidelidad de Dios era inquebrantable. Esa confianza le permitió soportar las dificultades, sabiendo que el dolor era temporal y que la alegría volvería. Confiar en el plan de Dios suele ser la parte más difícil de la fe. Requiere que soltemos el control y creamos que, incluso cuando la vida parece rota, Dios sigue obrando en lo invisible. Muchas personas luchan con esto, especialmente cuando las oraciones parecen no recibir respuesta o cuando el sufrimiento se prolonga más de lo esperado. Sin embargo, a lo largo de la historia, quienes se han aferrado a la fe en medio de la incertidumbre han descubierto que Dios siempre ha sido fiel. Uno de los ejemplos más poderosos de confianza en el plan de Dios es la vida del apóstol Pablo. Soportó encarcelamientos, persecución y sufrimiento físico, pero nunca dudó de que Dios tenía el control. En una de sus cartas escribió, Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un recordatorio de que confiar en Dios a menudo significa soltar nuestra propia fuerza y depender completamente de Él. Este principio también se aplica a nuestra vida. Muchas veces, lo que parece un retraso es en realidad Dios preparando algo mejor. En 2011, tras un devastador tsunami en Japón, miles de personas lo perdieron todo. Para muchos, la reconstrucción parecía imposible. Sin embargo, entre los sobrevivientes, surgieron innumerables testimonios de aquellos que encontraron fortaleza en su fe. Algunos perdieron sus hogares, pero ganaron un propósito más profundo. Otros enfrentaron el dolor, pero descubrieron una nueva forma de servir y ayudar a los demás. Su confianza en el plan de Dios les permitió ver que, incluso en medio de la destrucción, algo hermoso podía surgir. Confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que creemos que esas dificultades nunca serán el final de nuestra historia. Significa saber que el plan de Dios es más grande que nuestro sufrimiento actual. El Salmo 30 nos recuerda que el lamento se convierte en danza, que la tristeza es reemplazada por alegría y que quienes confían en el Señor siempre encontrarán restauración. Entonces, ¿qué te impide confiar plenamente en Dios? ¿Hay una carga que necesitas soltar? ¿Un temor que necesitas entregar? Así como la oración nos conecta con Dios, la confianza nos mantiene avanzando, incluso cuando el camino no está claro. La historia de tu vida no ha terminado, y Dios sigue obrando. La pregunta es, ¿confiarás en Él lo suficiente como para permitirle restaurarlo todo en su tiempo perfecto? Un mensaje para aplicar en la vida actual. En el mundo de hoy, los desafíos pueden parecer abrumadores, pero el Salmo 30 nos deja una lección vital. Confiar en la restauración de Dios. Cuando enfrentes dificultades, comienza recurriendo a la oración, entregándole tus cargas con sinceridad. Cultiva la gratitud diariamente, enfocándote no en lo que falta, sino en la fidelidad de Dios. Alábale incluso antes de ver el cambio, sabiendo que la adoración fortalece tu espíritu. Y sobre todo confía en su tiempo. La restauración puede no llegar de inmediato, pero Dios siempre está obrando. Ya sea sanando un corazón roto, restaurando la esperanza perdida o guiándote en la incertidumbre, cree que Él transformará tu lamento en gozo a su manera perfecta.